Saludos, ¿cómo están? En esta oportunidad vamos a iniciar ya con la primera clase de la disciplina de estructuras. En esta clase vamos a ver un repaso de todo lo que podemos hacer dentro de la disciplina de estructuras en el software Revit. Empecemos por abrir una plantilla estructural. Recuerden que las plantillas no es más que la configuración del entorno de trabajo definido para cierta actividad, ¿no? Pueden abrir cualquier plantilla o crear una plantilla modificada y guardarla para tener un mejor flujo de trabajo. ¿Sí? En este caso es tal cual, ¿no? Como les digo, simplemente es la configuración de las vistas y demás, ¿no? Vamos a la pestaña gestionar, verificamos las unidades del proyecto, en qué unidades estamos trabajando y las reubicamos, ¿verdad? Bien, entonces ahora algunas características o ciertas diferencias. Por ejemplo, antes en las otras plantillas nosotros teníamos, está bien, las vistas de alzados, teníamos vistas de planta o planos de planta, ¿no? en la opción de vistas, pero ahora tenemos la opción de planos estructurales, y dentro de esa opción de planos estructurales tenemos el nivel 1 y el nivel 1 analítico, igual con el nivel 2 y el nivel 2 analítico. Del nivel 1 en la vista 3D tenemos una vista 3D analítica, ya de modelo analítico. Vamos a explicar qué es un poco esto, ¿no? Nosotros sabemos que para crear los niveles vamos a la pestaña, a la vista de alzado, cualquiera sea, podemos ir a arquitectura o estructura y crear nivel, ¿verdad? Creamos los niveles, por ejemplo hasta el nivel 5, y vemos que automáticamente en los planos estructurales ya se han creado los niveles, ¿no? Pero por defecto no se crea este nivel 1 analítico y nivel 2 analítico. Este nivel 1 y este nivel 1 analítico son básicamente iguales, no es más que una copia. Si nosotros recordamos la clase en arquitectura, cuando vimos, por ejemplo, para crear vistas de nivel 1 de distribución, simplemente duplicábamos la vista, en este caso lo haré con el nivel 3, duplicábamos la vista, duplicar la vista con detalles, le cambiaba el nombre, ¿sí? Y no era más que una breve configuración, ¿no? Aquí configuraba, por ejemplo, en la pestaña vista, visibilidad y gráficos, algunos elementos para yo poder tener, pues, ese modo de trabajo para trabajarlo analíticamente, ¿no? Básicamente solo me va a mostrar la parte analítica. Eso en cuanto a los planos estructurales. Entonces, esta parte analítica no es más que una copia de la dependiente para poder configurarlo un poco mejor, ¿no? Al igual que las distribuciones en arquitectura, ¿no? Nosotros teníamos el nivel 1, lo duplicábamos y creábamos nivel 1 distribución y hacíamos algunas modificaciones para que se vea mejor, ¿verdad? Entonces haríamos lo mismo con cada una de ellas, ¿ya? Pero aquí están planos estructurales, no tenemos planos de planta. Recuerden, para crear nuevos planos, o bueno, para que se visualicen los planos como tal, en las vistas, teníamos que ir a la pestaña vista, vistas de plano, y en este caso lo que nos faltan son los planos de planta, ¿verdad? Seleccionamos todo y decimos aceptar. Y se crea una nueva pestaña de planos de planta, que era lo que teníamos antes en las demás disciplinas, ¿no? Los planos de planta y aparte los planos estructurales. Y si quieren una vista analítica simplemente la duplican y la configuran, pues, ¿no? Tal cual, ¿sí? Para que les pueda mostrar la parte analítica. Igual en la vista 3D, por defecto me viene una vista 3D analítica, que seguramente me va a mostrar solo la parte analítica, pero si yo doy clic acá en vista 3D por defecto, automáticamente se me crea la vista 3D por defecto normal, ¿ven? Entonces no es más que la configuración de las vistas, ¿sí? Tanto en la parte estructural como en la parte, pues, normal de planos de planta, ¿sí? Entonces nosotros, ¿qué podemos hacer en Revit o qué estructuras podemos modelar en Revit? Básicamente, como tal, como estructura, podemos modelar todo lo que son vigas, muros, pilares, suelos, celosias, tornapuntas, sistema de vigas, ¿no? Viguetas, cimentaciones, el armado mismo del elemento y algunas otras cosas más, ¿no? Que podemos hacer en esta disciplina, ¿ya? ¿Cuál es la diferencia entre, por ejemplo, ¿no? algo que tenemos en ambas disciplinas de arquitectura y estructura? Por ejemplo, los muros. ¿Cuál es la diferencia entre un muro arquitectónico y un muro estructural? Pues es la misma que en la realidad, pero en el software, pues la diferencia prima en que, por ejemplo,
Yo el muro lo puedo crear desde ambas disciplinas. Si yo voy a arquitectura y despliego, veo que puedo crear un muro arquitectural o estructural, arquitectónico o estructural, perdón. Igual, en la disciplina estructura puedo crear tanto el muro estructural como el muro arquitectónico. Pero ¿cuál es la diferencia? Por ejemplo, si yo creo un muro arquitectónico, altura nivel 2, bien, he creado un muro arquitectónico. Ahora creo un muro estructural. Ya, listo. He creado ambos muros. ¿Por qué un muro se ve y el otro no? Porque aquí estoy trabajando en disciplinas. Ya, estoy trabajando por disciplinas y estructura. Si yo pusiese coordinación, me muestra todos los muros. Pero como solo he trabajado la disciplina estructura, ¿no? Es la opción de la vista, el filtro de la vista, ¿no? Que lo puedo filtrar o no aplicar filtros, ¿no? En este caso, pues coordinación. Ahí este es para las líneas ocultas, perdón, ¿no? Por disciplina. Listo. Entonces, en disciplina, usualmente debería poner coordinación para que me muestre, ¿no? Si no, solo me va a mostrar la disciplina que marco, ¿ya? O si no, voy a la vista 3D por defecto. Usualmente, a ver, aquí también está en estructura, en coordinación. Ahí tendría mis muros, ambos muros, nivel 1, desfase 0, ambos muros. Este es el muro arquitectónico y este es el muro estructural. Las principales diferencias que este muro estructural, perdón, tiene un modelo analítico que está resaltado, ¿ven? Que está resaltado con esa línea celeste. Es un modelo analítico. Y el muro arquitectónico no. Esta parte analítica, ¿para qué me sirve? Para el momento de yo exportarlo a un software de análisis estructural, esto lo va a leer, ¿no? Va a leer esa parte analítica, ¿no? Para poder realizar los cálculos. En cambio, los muros arquitectónicos, al no tener esa parte analítica, no lo va a exportar, ¿verdad? Para mostrar o no mostrar esa parte analítica, simplemente es, ¿no? Con este botoncito, ¿sí? Para verlo o no verlo. En este caso lo mantengo activo para poder ver las diferencias. ¿Cuál es la otra diferencia? Es que los muros estructurales se pueden armar, o los elementos estructurales se pueden armar. En cambio, los elementos arquitectónicos no pueden tener armado, ¿ya? No tienen armado, ¿verdad? Sea del tipo que sea, no pueden tener armado, ¿verdad? Así yo lo ponga, por ejemplo, en, no sé, el de aquí, igual no puede tener armado. Igual este, aunque lo cambie, supuestamente es un muro interior básico, igual sigue siendo analítico, ¿no? Porque es su función. Ahora bien, ¿qué pasa si yo he modelado muros arquitectónicos, pero en realidad deberían ser muros estructurales? ¿Ya? Es tan simple como seleccionarlo, ver en sus propiedades y marcar la parte donde dice estructura, y automáticamente se transforma en un muro estructural. O viceversa, ¿no? Si era arquitectónico y lo modelé como estructural, desmarco esta parte de estructuras y lo transforma en arquitectónico, ¿no? Por ejemplo, este que lo modelé como estructural, desmarco esta parte de estructura, ¿no? En su barra de propiedades, y se convierte en arquitectónico, ¿no? Es bastante simple, ¿ya? Eso ocurre con los muros, ¿no? Básicamente esas serían las diferencias, ¿ya? Entonces, por ejemplo, a ver, continuamos. Entonces, ahora sí vamos a ver todos los elementos que nosotros podemos modelar. Ya, nosotros podemos modelar pilares, vigas y todo lo demás que hemos mencionado anteriormente. Por ejemplo, modelar el pilar es tan sencillo como seleccionarlo, elegir alguna familia, ¿sí? Alguna familia y algún tipo, o cargar una si no tuviésemos la que queremos. Por ejemplo, vamos a cargar familia. Sí, la carpeta pilares estructurales de hormigón, por ejemplo, y cargo este redondo, ¿ya? Se carga la familia como ya hemos hecho antes, y ahí ya vemos que lo tenemos disponible. Vemos la familia hormigón redondo, elegimos el tipo, ¿ya? Es tan simple como configurar esta barra rápida, sea profundidad o altura, si es no conectada o conectada hasta algún nivel, ¿ya? Y listo. A ver,
Vamos a ver. Y vamos a colocar este pilar estructural por aquí, otro por aquí, otro por acá y otro por acá. Igual, entonces ahora vamos a colocar también un pilar, pero un pilar arquitectónico, para ver un poco las diferencias. Desea cargar, no hay ninguno cargado, sí voy a cargar alguno. Voy a Libraries, ¿no? Voy a la carpeta Spain y voy a pilares. Recuerden, estoy creando ahora un pilar arquitectónico, entonces sería pilares nada más, ¿no? Ya, igual un pilar circular, abrir. Elijo 100 centímetros, creo que es demasiado, y voy a colocarlo por aquí, a ver, ¿ya? Para simplemente ver las diferencias, ¿no? La colocación es la misma, ¿ya? Bien. Ahora, una familia estructural, o sea, una familia cargable estructural, es distinta. Ya, a ver. Ya. Sí. Una familia arquitectónica, ¿bien? A pesar que puede tener un aspecto similar a la parte estructural, su comportamiento dentro del programa es distinto. Uno, que no se puede armar, eso ya habíamos visto, ¿no? Las familias arquitectónicas no se pueden armar. Las familias estructurales sí pueden tener una armadura. Primera diferencia. Segunda diferencia, lo mismo, el modelo analítico. ¿Ven? Este pilar era estructural, tiene un modelo analítico que es esa barrita, ¿verdad? Y la parte arquitectónica no tiene modelo analítico. Pero la diferencia de las familias cargables, como son los pilares y demás, a comparación de las familias de sistema, como podrían ser los muros o los suelos, es que no hay un botón que me diga hacerlo estructural o no. ¿Ven? No hay ese botón. En cambio, en los muros, yo sí tenía ese botón, ¿no? De hacer estructural, de hacerlo estructural o no, ¿verdad? Con los pilares no pasa lo mismo, ¿ya? Con los pilares es totalmente distinto, ¿no? Como funciona a base de familias, si la familia no era estructural desde un principio, no puede ser estructural, ¿ya? Entonces tengan cuidado al colocar esos pilares, ¿no? Algo similar va a pasar. Bien, entonces continuamos, a ver. ¿Sí? Vemos que la colocación de pilares es bastante sencilla. ¿Sí? La colocación de vigas del mismo modo. Por ejemplo, a ver, voy a colocar dos pilares estructurales, ¿sí? La altura y el nivel. Vemos que también la familia estructural tiene algunos otros parámetros. Obviamente el parámetro de recubrimiento, ¿verdad? Cara superior, cara inferior, otras caras. Al poder colocar el armado va a tener, pues, de la familia va a heredar, ¿sí? Esa propiedad de poder colocar, pues, los recubrimientos y poder configurarlos. Hoy día vamos a ver de manera general todos los elementos y con cada clase vamos a ir viendo, pues, detalle por detalle de cada elemento, ¿ya? En cuanto a la colocación de vigas, es tan simple como colocar la viga, elegir la familia que se desea, en este caso, por ejemplo, la de hormigón, o cargar una nueva familia, cargar familia en Libraries, Spain. Las vigas aquí se llaman armazón estructural, ¿ya? Ese es el nombre de las vigas, ¿ya? Una de hormigón, por ejemplo, y veo que tengo algunas otras viguitas, ¿no? Por ejemplo, voy a cargar esta, abrir, ya está cargada la familia, ¿verdad? Elijo algún tipo, por ejemplo, igual verifico, ¿no? Recuerden, miren, estoy en la vista de planta de nivel 1, pude haberlo trabajado en la vista de planos estructurales de nivel 1 también. Al final es la misma vista, solo que con otra configuración. Pero si hago la parte de estructuras, tal vez lo ideal sería que lo haga en la parte de los planos de estructuras, ¿no? En esta parte, en las vistas de los planos de estructuras. Lo estoy haciendo aquí para poder explicar ambas, ¿no? Ambas diferencias, para poder ver, ¿sí? Pero igual, se puede colocar desde aquí, selecciono esa familia, estoy en nivel 1, tendría que ser en el nivel 2, ¿verdad? Sí, en el nivel superior. Uso estructural, aquí vemos que tenemos dijacena o vigas principales, tenemos tornapuntas horizontales, esas barritas horizontales, por ejemplo, en las torres de alta tensión, ya, esas barras que van, pues, amarrando, como que amarrando los cuadros. Las viguetas,
vigas de correa de amarre o otra función, ¿no? Vamos a poner ahora automático, no vamos a complicarnos con eso, vamos a poner automático, la creamos desde esta parte hasta esta parte. No se ve porque estoy en el nivel 1, cuando lo vea en 3D en el nivel 2 ahí se va a ver, ¿verdad? Lo coloco aquí, lo coloco hasta aquí, lo coloco hasta aquí, ¿ya? Lo hubiera trabajado si no en el nivel 2, ahí sí es visible, ¿no? O en la vista 3D, ahí también es visible. Igual, hacer un elemento estructural tiene su parte estructural, ¿no? Su parte analítica, ¿sí? Se le puede colocar armado y demás, ¿ya? Listo. Gráficamente puede ser que ya esté, ¿no? Y por ejemplo, a ver, que ya esté listo. Pero en cuanto a los modelados estructural, nosotros tenemos que tener en cuenta algo, que una cosa es la parte gráfica de los objetos que colocamos, los elementos, y otra cosa es la parte analítica, ¿no? Justamente por eso pues trabajamos tal cual. Si yo voy acá a vistas 3D, modelo analítico, ¿ya? Por defecto solo me va a mostrar la parte analítica. En la otra vista 3D me está mostrando ambas, podría ser para entenderlo mejor. Yo por ejemplo aquí veo que si bien es cierto acá tengo la viga, o bueno, aquí tengo la columna y su parte analítica justo está en el centro, estaría bien, ¿no? Estaría bien, no habría ningún inconveniente con eso. Una construcción, fase de creación. A ver, déjenme revisar algunas cosas. Ya, listo. Pero en cuanto a las vigas, tengo el objeto y la parte analítica está por arriba. Ya, está por arriba. Usualmente va a pasar eso, ¿no? Para modificar esas cosas lo vamos a hacer con la barra de propiedades, ¿no? En la barra de propiedades, en cuanto a las vigas, no solo tengo sus restricciones, también tengo una posición geométrica de las vigas, ¿ya? Y la posición también geométrica de su parte estructural. Por ejemplo, para que esté tal cual en posición geométrica, sería, ¿no? La justificación Z tendría que estar en el centro. ¿Ven? Entonces ahora la parte analítica está en el centro del objeto, ¿ya? O dejarlo pues en parte superior, ¿no? Era lo que estábamos viendo antes, ¿no? Un poco. Así como su posición Z también se puede, su posición Y, bueno, lo coloco en el centro, su posición Y podemos mover. La parte analítica está a la izquierda del elemento ahora, ¿ya? Está a la izquierda del elemento, y así podría jugar con esos valores. ¿Por qué? Porque una cosa es la parte visual y otra cosa, o sea, los objetos como están colocados, y otra cosa sería su parte analítica. Lo voy a dejar en origen por defecto. Y las vigas, sí, las demás vigas las voy a seleccionar todas. Y voy a poner origen, ¿no? Para que suba. Entonces ahí estaría, ¿ya? Está un poco, de esa manera podemos modificar la coherencia entre la parte analítica y la parte gráfica, ¿no? Tenemos que tener bastante cuidado con eso, porque si bien es cierto, al momento de modelar podríamos decir que ya está, pero si no vemos la parte analítica al momento de exportarlo, podemos tener esos errores, que no hay una concordancia y no lo estemos idealizando o conceptualizando de la manera correcta. Entonces sigamos, ¿qué podemos hacer? Vigas, pilares, muros estructurales. Por ejemplo, voy, ¿no? A la vista de planta nivel 1, puedo hacer un muro nivel 1, ¿ya? Puedo hacer un muro estructural, ¿sí? Que vaya desde aquí hasta acá y desde aquí hasta acá, ¿no? De nivel y bueno, ya hemos visto muros con anterioridad. Restricción base 1, restricción superior hasta nivel 2 y listo. Ahora lo vemos en 3D y esa es la parte estructural, ¿no? Cumple, puede armarse y demás, ¿no? Entonces colocar los elementos estructurales como tal en el modelo, si ya tenemos alguna experiencia, es realmente sencillo, ¿no? Lo mismo va a pasar con los suelos. Por ejemplo, si yo quiero que haga un suelo que me funja como losa, pues tendría que elegir el suelo, un suelo estructural, y modelarlo. Pues estoy modelando en el nivel 2,
y modelarlo, por ejemplo, desde dónde a dónde va a ser la losa, ¿no? Tenemos que conceptualizarlo bien también para evitar problemas, ¿no? Desde así, igual. Bien. Listo, ya. ¿Por qué se veía marrón? Ahora vamos a explicar. Porque igual, ese suelo también tiene su parte analítica, modelo analítico. Por ejemplo, voy a modelarlo aquí en el 3D, otro suelo por acá. Sí, nivel 1 nada más. Ya. Si pongo estructura alámbrica, ¿ya? Veo que este suelo también tiene una parte analítica. Ven, ahí tenemos una parte analítica. A ver, desmarco esto para que las líneas se vean gruesas. Esa parte analítica en este caso me la está mostrando de marrón, ¿ya? Pero esa sería su parte analítica del suelo. El suelo, al ser una familia de sistema, es lo mismo que con los muros. Yo puedo decirle que sea o no estructural. ¿Ven? ¿Sí? El problema es con las familias cargables, ¿no? Que ya por defecto vienen estructurales o no. Del mismo modo puedo controlar sus recubrimientos, ¿ya? Y tal vez puedo hacerlo estructural pero no armarlo, ¿no? Que no tenga armado, o perdón, que no tenga modelo analítico pero sí armado, ¿verdad? ¿Ya? Igual con algunos otros elementos, por ejemplo los muros, yo le puedo decir que sí, sea estructura para poder armarlo pero que no me presenten el modelo analítico, ¿ya? Entonces todas esas configuraciones vamos a ir viéndolas poco a poco, ¿no? Igual tenemos que tener cuidado al momento de modelar los suelos estructurales, ver si el modelo o las líneas estructurales o las líneas analíticas de las vigas, ¿ya?, coinciden con la parte analítica del suelo, ¿no? O de la cubierta en este caso. Por ejemplo, voy a poner en sombreado. Tendríamos que tener cuidado ahí, ¿no? Obviamente si está al centro, el otro también está al centro. Entonces tengo que ver una coherencia entre la parte analítica y la parte, pues, gráfica como tal, ¿no? Al momento de colocar los elementos, ¿no? Ahí ya es donde entra, como les digo, si la orientación de las vigas, si van a estar al origen, a la parte superior, ¿ven? Se mueve el objeto, pero su parte analítica sigue arriba, ¿no? Entonces tiene que haber una coherencia, ¿no?, entre ambas, tratar de hacerlo lo mejor posible, ¿ya? Origen, tenemos que tener cuidado con eso, ¿no? Ya con los ejemplos vamos a ir entendiendo un poco mejor esto. Igual, ¿no? Queremos cambiar de pilares. Sabemos que en Revit es bastante sencillo, es tan fácil como elegir el pilar y cambiarle el otro tipo que deseamos, ¿no? Entonces ahí tendríamos, igual que con las vigas, ¿no? Selecciono todas las vigas, desde aquí cambio, ¿no? Cambio una viga rectangular. Es simple, es bastante simple, ¿no? Y ahí voy coordinando un poco mejor cómo se va a modelar el elemento, ¿no? Con la tecla espacio los giro. Entonces puedo interactuar con el modelo estructural, puedo ir ya realizando los cálculos y después ir viendo los predimensionamientos o las direcciones que debería seguir, ¿verdad? Parte superior. Entonces voy tratando de coordinar. Desactivo el modelo analítico. Y si voy al 3D, el modelo analítico 3D, perdón, veo que ahí solo está la parte analítica, ¿eh? Las vigas, muros, losa y demás, ¿ya? Esto realmente es bastante sencillo y ya lo vamos a ir entendiendo. ¿Qué más nosotros podemos crear en Revit? Nosotros no solamente podemos crear edificaciones, también podemos, no solamente podemos crear pórticos o modelos, modelos aporticados, también podemos crear armaduras. Armaduras, por ejemplo, podríamos crear, en base a tornapuntas, podríamos crear pues los elementos de andamio de armaduras. Ya, también podemos crear vigas celosías y sistema de viguetas. Este sistema de viguetas es interesante. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, a veces nosotros idealizamos la losa tal cual, de esta manera, ¿cierto? La idealizamos de esta manera, a pesar de que sea una losa aligerada, sabemos que tiene nervios,
¿no? Pero lo realizamos de esta manera. Pero el Revit a nosotros nos permite, vamos a suprimir eso un momento, y los muros también para poder verlo mejor. El Revit a nosotros nos permite, voy a la vista de nivel 2, crear sistema de vigas. Crear un sistema de vigas o de viguetas, ¿no? Creo sistema de vigas, ¿ven? Y automáticamente me detecta. Por ejemplo, si seleccionan las vigas, ¿sí? Las vigas más largas, me dice que la dirección del armado sería tal. O si selecciono la otra dirección, me dice que la dirección del armado sería tal. El sistema de viguetas puede ser automático, puede ser por boceto, ¿verdad? Por ejemplo, digo que sea de aquí hasta aquí y con la dirección de aquí hasta aquí, ¿no? ¿Ya? Y podemos crear el sistema de viguetas, ¿no? Igual tendríamos que configurar algunas cosas de aquí, ¿sí? Por ejemplo, el tipo de vigueta que se va a crear, la justificación, la distancia, el espaciamiento, ¿no? O ponerla de manera automática. Usualmente vamos a usar la manera automática porque se supone que estamos creándolo de manera correcta. Y bueno, el tipo podemos configurarlo desde acá. Sí, cuando es automático podemos configurarlo desde acá o desde la barra de propiedades. Dice el tipo de viga. Tendría que elegir el tipo de viga, ¿no? Hay de todos los tipos de las familias cargadas, ahí puedo elegir el tipo de viga. Por ejemplo, elijo la de aquí. La justificación, final, centro, no, inicio, demás. Centro, por ejemplo, coloco. Regla de diseño. Espaciamiento libre, distancia fija o número fijo, ¿no? Espaciamiento libre, ¿no? Ahí va a ir jugando con los elementos a un espaciamiento tal. Distancia fija, me lo coloca todos a una distancia fija. Por ejemplo, una distancia de 40 centímetros, las colocaría ahí. Número fijo es obviamente un número fijo. Y un espaciamiento máximo va a jugar con esos valores del espaciamiento máximo, ¿ya? Muros de fin independiente, etiquetas. Bueno, todavía no activo el 3D. Por ejemplo, otra distancia fija, 40 centímetros. Al momento de crearlo se va a crear tal cual. ¿Bien? Si yo voy a una vista 3D para visualizarlo mejor, ¿bien? Finalizo. Ahí veo que me ha creado el sistema de viguetas. Y encima de esto, yo ya podría modelar las demás viguetas. O igual seleccionarlas todas y cambiar el tipo, ¿no? Cambiar el tipo. Por ejemplo, una rectangular. Listo, ¿no? Ahí crea el sistema de viguetas, ¿no? Bien, se sigue creando el sistema. Igual, a ver, voy a revisar su parte analítica. Está tal cual. Y eso podemos mandarlo al software de cálculo estructural y tener mejores resultados, ¿no? O sea, tenemos tanto la parte gráfica como la parte, pues, ¿no? Como la parte analítica. ¿Ya? Ahora, nosotros, como les digo, no solamente podemos hacer este tipo de edificaciones, también podemos hacer edificaciones de... Sí, a ver, podemos hacer edificaciones, pues, torres, ¿no? Torres de tensión y demás, ¿no? Con las herramientas de viguetas y demás, ¿no? Es cuestión de cómo nosotros los vamos a configurar. Algo tal vez que me estoy olvidando sería la... A ver, voy a crear un muro. Bueno, esto en 3D. También las cimentaciones, ¿no? Igual, para las cimentaciones puede ser una cimentación aislada que la podríamos colocar, por ejemplo. Coloco el pilar, luego coloco la cimentación, ¿ya? Para que esté en el mero pilar, ¿verdad? Ahí estaría, ¿no? Es bastante sencillo. Igual, en cuanto a cimentaciones, puedo cargar familia, Libraries, Spain, cimentación estructural y elegir los distintos tipos de familias de cimentación, ¿no? Esta, por ejemplo, ¿ya? Recuerden, todo lo puedo hacer desde la vista 3D o en una vista, pues, de planta, ¿no? No habría ningún problema con eso. Entonces, a ver, ahí voy a colocar esa cimentación que acabo de cargar. Ya lo visualizo en el 3D. Y ahí tenemos, pues, ¿no? Cosas bastante interesantes. Ya, otro tipo de cimentación es para los muros, ¿no? Para los muros, a ver, este está a 0. Este tiene que estar hasta
Este tiene que estar hasta nivel 2 y este tiene que estar a 0. En cuanto a los muros son la cimentación de los muros son familias de sistema. ¿Ya? Son familias de sistema. Y básicamente lo único que hay que hacer es hacerle clic al muro y se crea automáticamente. ¿Bien? Podemos crear distintas familias de sistema para agilizar esos procesos, ¿no? En este caso tengo estas dos por defectos. Igual va a tener algunas propiedades, ¿sí? Que también, ¿no? Cada elemento, hoy estamos viendo de manera general. En las siguientes clases vamos a ver cada uno de estos de manera pues, más detallada. ¿Sí? Igual con las losas, ¿no? Para las losas de cimentación. Por ejemplo, podemos crear una losa. Igual es una familia de sistema. Creamos una losa. ¿Sí? Una losa de cimentación. Si nos percatamos, también tiene su modelo analítico. Con esta parte activamos modelo analítico. Ahí tiene su modelo analítico. Y funciona como losa de cimentación. La particularidad de esta losa de cimentación es que también podemos crear un suelo, un borde de losa, que también es una familia de sistema. ¿Y cómo se crea? Son familias de perfiles que vamos a aprender a hacer, pero básicamente se crea seleccionando las esquinas, los bordes, ¿no? Ya, esto funciona en base a un perfil. Si la seleccionamos, por ejemplo, ese borde que acabamos de crear, vemos si editamos el tipo, funciona en base a un perfil, ¿ven? Que podemos ir editando, ¿no? Creo que podemos ir editando ese perfil o crear unos nuevos, ¿no? Y lo que hace es crear ese ganchito, ¿no? Ese gancho entre ambos elementos estructurales, ¿verdad? ¿Ya? Le doy a unir geometría para que se vea mejor. Desactivo esto. Ahí voy a tener mi losa, ¿no? Entonces, como les digo, podemos crear cualquier tipo de estructura, ¿no? No hay límites, puede ser que estructuras de acero, de hormigón o demás. Hay distintas metodologías, distintas formas para crear ese tipo de estructura. Podríamos crearlo con Dynamo, podríamos crearlo directamente desde el Revit, y etc. Por ejemplo, nosotros, sí, una manera fácil de poder crear una torre sería creando un plano, haciendo algún dibujo por ahí, sí, en esta parte alzado norte-sur. Voy a apoyarme de las líneas de modelo, arquitectura, línea de modelo, ¿sí? Por ejemplo, ¿no? Vamos a hacer algo bastante sencillo, vamos a demostrar algunas cosas. ¿Sí? Listo, ¿no? Simplemente he creado algunas líneas de modelos para que me asistan al momento de dibujar. ¿Bien? ¿Bien? Esto puedo copiarlo y pegarlo, colocar por aquí, listo, ¿no? Bueno, ahí creo que debí dar una pendiente. Bueno, ya lo vi. Pero bueno, asistirme a eso para nosotros poder crear, ¿no? Igual, estructura con vigas, ¿no? Seleccionaría pues una viga metálica, en este caso la de aquí creo que sería bien. Yo veo que activando el forzado de cursor 3D y con Pick Line puedo aprovechar esas líneas para crear pues armaduras, ¿no? Cualquier tipo de armadura. A ver si lo pongo en alto realista. Bueno, ahí tendría la armadura de esas vigas, ¿no? Tendría esa armadura, sí, y sería bastante simple de crear. Puedo copiarlo y pegarlo hacia otros elementos, ¿no? Listo, de esta manera podría crear las torres y demás. ¿Ya? O podría hacerlo en base a familias, ¿no? Como les digo, las metodologías para crear esto es pues,
es bastante limitada, podemos aplicar distintas técnicas para hacer todos los elementos estructurales que podemos imaginar. Bien, entonces creo que hasta aquí llegaríamos con la primera explicación. Nos vemos en la siguiente clase para empezar a hacer cada uno de estos elementos de manera individual. Bien, hasta luego y espero que les haya sido de utilidad.